¿Cuál es el recuerdo más espeluznante que tienes de cuando eras niño? Recuerdo que cuando tenía alrededor de 12 años en adelante, me despertaba al azar en medio de la noche con mi madre parada en la puerta. Tenía esta mirada que daría cuando estaba particularmente enredada entre el alcohol y los opiáceos y las pastillas para dormir que mezclaría. Fue absolutamente satánico. En múltiples ocasiones, me despertaba con ella mirándome fijamente, pero mucho más tiempo que solo para verificar cómo estaba. Ella se quedaría parada allí por lo que parecía una eternidad, y si me movía un poco, me gritaba por estar despierto y me castigaba. Un día mi papá me llamó a la sala de estar y mi madre estaba allí luciendo bastante preocupada diciéndole que estaba llevando las cosas demasiado lejos. Él me dice: tu mamá dice que has estado acostado en la cama llorando por la noche porque tienes miedo de que alguien entre a tu habitación y te mate. ¿De qué se trata? Estaba totalmente confundido y simplemente lo descarté como uno de los delirios de borracho / drogado de mi madre y le dije que no lo sabía en absoluto. No fue hasta que fui adulto que me di cuenta de que cada vez que mi madre decía algo sobre otra persona, lo estaba proyectando. Como me dijo durante años que sospechaba que mi padre la estaba engañando. En realidad lo estaba engañando. La perra probablemente se estaba volviendo loca y pensando en matarme en mi propia cama. No hablamos más y le he informado que usaré la fuerza necesaria para sacarla de mi propiedad si alguna vez se le ocurre aparecer. Solía nadar en el río de nuestro pueblo con mi padre. Todo el mundo lo estaba haciendo en ese entonces. Tenía unos 7 años y fuimos a nuestro tour de natación. Cuando salimos, toqué algo espeluznante con el pie y le pedí a mi papá que lo revisara. Sacó a un tipo muerto e hinchado. Tuve pesadillas durante años. Tenía 10 años. La nueva familia se había mudado recientemente y había instalado un santuario con una cara en un árbol y velas en el patio trasero. Irrelevante aparte del contexto de espeluznante. Nos hicimos amigos de la chica de la familia que empezó a decirnos que su casa estaba encantada. Estábamos intrigados, como lo estaría cualquier buen niño de 10 años, pero dada su rareza, no pensamos en ello. Un día, jugando con ella en el patio, un hombre de aspecto desaliñado sale corriendo por la puerta principal, seguido por la familia. Procedió a correr, a toda velocidad, hacia el bosque mientras el padre le gritaba. Descubrí que el tipo había estado viviendo en su ático y lo había mantenido cerrado por dentro. El padre finalmente lo abrió, lo que siguió a la persecución. Hasta el día, reviso debajo, dentro, arriba, detrás y fuera de cada casa en la que he vivido y limpio las esquinas regularmente cuando llego a casa. El parque al final de la calle. Mi mamá nos llevó a jugar y pasear a los perros. Era grande con algunas áreas muy aisladas que se convertían en bosque una vez que tomabas ciertos caminos. Vivíamos en un barrio malo pero realmente no entendía eso. Un montón de mierda espeluznante pasó allí, pero nunca dejamos de ir y, en general, íbamos casi a diario. Algunos ejemplos: cierta sección aislada era un lugar frecuentado por los olfateadores de pintura. Se acostaban en la hierba alta y se elevaban para que no pudieras verlos a menos que estuvieras básicamente encima de ellos. Eran incompletos, despeinados, drogados y, por lo general, tenían pintura metálica en las manos y la cara. Escuchar el traqueteo de las latas de pintura en aerosol todavía me da escalofríos. Había lo que parecía un fuerte de palos para niños, pero era claramente donde vivía una persona sin hogar. Obviamente, las personas sin hogar no son intrínsecamente espeluznantes, pero mi mamá nos dejó jugar entre sus cosas. Eso fue irresponsable, potencialmente peligroso y grosero. Nunca vimos a la persona o personas que vivían allí de alguna manera, pero me pregunto si nos vieron. Sin embargo, nos encontramos con varios tipos de trampas en los caminos hacia el fuerte. Alambres de metal tendidos a lo largo del camino sujetos a ramas a la altura del cuello. Palos afilados clavados en el suelo. Cosas así. Esto estaba en el medio oeste y allí también había un lago, así que cuando se congeló durante el invierno caminamos sobre él, pero mi mamá también nos dejó caminar sobre él cuando comenzó a descongelarse. Recuerdo caminar sobre él,
ver el agua burbujear y moverse debajo y sentir lo suave que se sentía el hielo descongelado. Estaba nervioso pero no sabía completamente mejor o cuán increíblemente peligroso era esto. Un año había un asesino en serie operando en el área y el lugar boscoso aislado era donde estaba quemando y arrojando los cuerpos de sus víctimas. Todavía íbamos allí todo el tiempo. Mirando hacia atrás, me pregunto discretamente si mi madre estaba tratando de matarnos. Como no realmente, pero algo así. Estaba en una relación terriblemente abusiva y cuando pienso en su vida, debe haber sido muy infeliz. Aparte de lo que estoy describiendo aquí, ella fue una gran madre que fue increíblemente amorosa y responsable, pero todo esto me hace estremecer y ponerme la piel de gallina cuando lo recuerdo. No recuerdo exactamente qué tan joven era en ese momento, pero era muy joven. En ese momento, mis padres trabajaban a tiempo completo y mi abuela muy anciana vivía con nosotros y me cuidaba durante el día. Yo era hijo único en ese momento. Vivíamos en pisos. A lo largo del día, la abuela tomaba largos baños y yo me sentaba frente al televisor hasta que ella salía y jugaba conmigo. Esta vez tardó mucho más de lo habitual. En algún momento después de llamarla y no obtener respuesta, fui a la puerta del baño y llamé. Como ella no salió, yo entré. Estaba sumergida hasta la barbilla. Su cuerpo estaba torcido. Su rostro estaba tan contorsionado que parecía que estaba en agonía. Sus labios estaban completamente torcidos hacia un lado de su cara y sus ojos estaban, no sé, simplemente en blanco. No recuerdo lo que pasó después, pero cada vez que mis padres cuentan la historia, dicen que salí corriendo del apartamento gritando malditamente. Los vecinos me escucharon. Llamaron a una ambulancia y a mis padres. Tuvo un derrame cerebral y estaría postrada en cama por el resto de su vida. Murió un año más tarde, creo. Es extraño. Ya no puedo recordar cómo era ella, pero su cara esa vez se me quedó grabada. Los padres me dijeron que no hablé durante semanas después. Estaba caminando por el bosque con un par de amigos y nos encontramos con un automóvil claramente abandonado. No tengo idea de cómo llegó allí. Estaba en lo profundo del bosque. Todos estábamos un poco asustados, pero decidí entrar para ver más de cerca. Algunas de las ventanas estaban rotas, otras estaban cubiertas de suciedad y mugre. Miré a través de una ventana rota y vi lo que claramente era una pierna humana. Grité y corrí. Todos corrimos y nunca más volvimos. Nunca se lo dije a nadie, pero sigo pensando en ello todo el tiempo. Cuando tenía unos 14 años estaba solo en casa mientras mis padres estaban visitando a unos amigos. Alrededor de las 9:30 de la noche, de repente escucho unas voces abajo. Sabía que todas las puertas estaban cerradas y nadie más que mis padres podía entrar, así que temía que entraran a la casa. Así que comencé a escuchar. Parece que al menos una docena de personas tienen algún tipo de cena, aunque no puedo entender exactamente lo que están diciendo. Llego a la mitad de las escaleras, y todavía escucho las voces hablando. Finalmente grito hola y todas las voces se detienen instantáneamente y no escucho nada más. Lo más loco que he experimentado.